Soberano Señor, Dios amado, muchas gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia, por tu bondad, por el honor, por el privilegio de poderme acercar al trono de tu gracia confiadamente, sabiendo que de ti y solo de ti recibimos el oportuno socorro. Muchas gracias, Padre, porque puedo venir a tu mesa, puedo venir a alimentarme de tu palabra. Al predicarla no solamente alimento a mis hermanos, sino que me alimento a mí mismo, Señor. Porque tu palabra es como espada cortante de doble filo. Ella es capaz de penetrar hasta dividir el alma del espíritu, los huesos de los tuéstanos y discernir las intenciones del corazón. Ante tu palabra, Señor, estamos completamente desnudos. Por lo cual, Señor, en esta hora, yo declaro, en el nombre poderoso de Jesús, que yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Que yo tengo lo que la palabra de Dios dice que tengo. Que yo puedo hacer todo aquello que tu palabra me dice que puedo hacer. Porque la suma de tu palabra es verdad. En esta hora quiero desatar una palabra de fe. Por eso activo la revelación, activo la sabiduría, activo el discernimiento de espíritu y activo la fe que produce milagros. Y declaro que soy uno contigo, Señor, que estoy de acuerdo con tu visión en todo, que deseo vivir en plenitud de obediencia, que nací para ganar y que jamás voy a aceptar la pérdida. Porque en Cristo somos más que ganadores, más que vencedores. Bendiciones, príncipes y princesas del Señor. En este principio de año hemos comenzado un tema de vital importancia. Y digo de vital importancia porque debe estar entre nuestras prioridades. Cuando la Biblia nos dice que busquemos primeramente su reino y su justicia, y las demás cosas serán añadidas, eso quiere decir que nos podamos alimentar de la palabra, comer de la palabra, saciarnos de la palabra, que entendamos que la palabra es nuestro principal alimento para poder crecer y desarrollarnos espiritualmente. Una de las cosas que el Espíritu Santo ha estado tratando con nosotros es cómo la mayoría de los creyentes han descuidado el texto sagrado. Han descuidado la palabra de Dios. Muchas veces esta palabra está tan abandonada que hay personas que por no tener disciplina en cuanto a la alimentación de la palabra de Dios, por no tener un orden sistemático de comer y de alimentarse de la palabra, pasan 1, 2 días, 3 días, una semana y hasta un mes sin tocar la Biblia, sin tocar la palabra de Dios. Yo me pregunto, si usted y yo pasáramos un mes sin comer comida física, ¿qué nos pasaría? Entre lo que no puede pasar es debilidad, desnutrición, anemia, y por qué no decir que si nos dan esas 3 cosas que acabo de mencionar, estamos cerca de morir. Porque los seres humanos necesitamos alimentación física, una buena nutrición, una buena dieta, unas buenas comidas. Comidas que lleven los nutritivos, vitaminas, proteínas, minerales y todo lo que el cuerpo demanda para estar saludable. De la misma manera, la palabra de Dios, damas y caballeros, no es otra, no hay de otra. La palabra de Dios tiene
los condimentos, las vitaminas, las proteínas y los minerales que nosotros necesitamos para crecer espiritualmente. Pero muchas veces estamos tan ocupados, tenemos tantos quehaceres que nos olvidamos de que la palabra de Dios es el pan que bajó del cielo. De que la palabra de Dios es una fuente de sabiduría. Que la palabra de Dios nos genera gozo. Que la palabra de Dios nos brinda paz. Que la palabra de Dios guía nuestros pasos. Que es en la palabra de Dios que aumentamos nuestra fe. Ahí, en la esencia de la palabra de Dios. Y es en la palabra de Dios que conocemos el camino al éxito. Por eso es que Josué 1:8 dice: nunca, pero nunca separe de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para hacer y para guardar conforme a todo lo que en él está escrito. A todo. Porque entonces el Señor hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y cuando hablemos de prosperidad, no hablamos de que tú tengas una casita, que tengas un carrito, que tengas un buen empleo, que tengas 2 o 3 pesos en el banco. Hablamos de una prosperidad integral, lo que es el deseo de Dios. Cuando la Biblia nos dice en 3 de Juan, versículo 2, amado, deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prosperan nuestras almas. Por eso, en este año vamos a golpear nuestro descuido espiritual en cuanto a la palabra. Vamos a tratar de que cada creyente tome la responsabilidad. Creyentes que quieran crecer, porque vamos a conseguir personas que cuando le hablamos de este tema o hablamos de la palabra de Dios, no le interesa. Creen que la palabra de Dios es cualquier libro. Nunca han visto la palabra de Dios, la Biblia, como la palabra que traza nuestro presente, que traza nuestro futuro y que borró nuestro pasado. Pero en este día, yo espero que los que están interesados, y aún aquellos que todavía no le ha nacido el apetito de comer, de alimentarse de los dichos de Dios, puedan en el nombre de Jesús abrir sus corazones para poder almacenar en nuestras neuronas, en nuestras mentes y en nuestros corazones la palabra de Dios. Que podamos decir, como dijo San Lucas, de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, Lucas lo escribió porque Jesús lo dijo. Y si Jesús lo dijo, y si la palabra de Dios lo dice, yo lo creo. Yo creo que de la abundancia del corazón. Cuando nosotros tenemos un corazón abundante, de cualquier cosa de eso hablamos. Y el Señor quiere que usted y yo podamos llenar nuestros corazones de su palabra. Que volvamos a su palabra. Y ese es el tema que estamos trazando. Tenemos que volvernos a la palabra de Dios. No podemos dejar este libro tan abandonado. En días atrás hablaba de una mujer, una familia de alta aristocracia, que invitaron a un pastor o a su pastor a su casa a comer. Le prepararon un suculento banquete, un almuerzo. Y sacaron ese día los utensilios, los enseres más costosos que tenían. Y cuando sacaron y prepararon la mesa, llegó el pastor, comió, se regocijó con ellos y se fue. Pero la señora de la casa dijo, ¿qué pasó?
todo mi juego de cuchillos, cucharas, cubiertos, cucharitas, grandes y pequeñas, estaban completos. Y ahora me doy cuenta que me falta una de esas cucharas valiosas. No puede ser. No puede ser que el pastor se haya llevado esa cucharita. Y pasaron 6 meses. Y aquella mujer, a pesar de que iba a la iglesia, aquella familia, ella tenía la intriga. Muchas veces quería preguntarle al pastor, ¿por qué se trajo una de las cucharas de aquel juego de mesa? Pero no le preguntaban. A los 6 meses, ella volvió a invitar al pastor para decirle lo que le había pasado allí, en la mesa donde el pastor había comido. Para ella el pastor se había llevado la cuchara. Y para ella el pastor era un ladrón, porque había agarrado algo que no era de él. Cuando están comiendo por segunda vez en la mesa, el pastor incluso se extrañó de que tan pronto lo volvieran a invitar. La hermana dijo en voz alta: pastor, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué usted me descompletó el juego de cucharas que yo tenía? Se llevó una de las cucharas pequeñas. No le quiso decir ladrón en la cara, pero ya lo había pensado. Y el pastor le dijo: no, eso nunca ha ocurrido, hermana. Yo no saqué absolutamente nada de aquí. Me gustó la comida, fue sabrosa, la compartimos, pero yo no tomé nada de su casa. Lo que sí hice fue poner esa cucharita pequeña allí, en su Biblia. ¿Cómo, pastor? Sí, la cuchara nunca ha salido de aquí, de la casa, ni se ha movido de esta mesa. Yo sencillamente la metí en la Biblia. 6 meses. Aquella señora se avergonzó, se sintió mal, pero se evidenció que por 6 meses no había leído la palabra de Dios. Damas y caballeros, esto es triste, es calamitoso, que siendo la palabra de Dios tan valiosa, nosotros podamos pasar tanto tiempo sin alimentarnos de ella. Tenemos que volver a la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque de la palabra de Dios es que tenemos que hablar. Miren lo que dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 4 versículo 11 en adelante. Oiga lo que dice: si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado Dios por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Si alguno habla. Ahora, escuche esto bien claro. Óigalo bien. Si usted no está enriquecido y no ha almacenado la palabra de Dios en su corazón, si cada vez que usted viene a la iglesia, o si de vez en cuando usted abre la Biblia, no almacena, no permite que el Espíritu Santo escriba un nuevo y glorioso capítulo de su intervención en su corazón, si la palabra no se queda en su mente, si usted no le da el tiempo, no se enfoca en la palabra de Dios, si usted no medita profundamente en lo que dice la Biblia, ¿de qué puede hablar? ¿De qué puede testificar? Y una de las cosas que Dios nos ha dicho es que el estancamiento espiritual de muchos creyentes, el que muchos creyentes comiencen bien y terminen mal, el que muchos creyentes se descarríen, que una vez estuvieron en la iglesia y estuvieron contentos y de repente ya no regresaron,
tiene que ver principalmente con el descuido de no alimentarse bien de la palabra de Dios. He entendido también que no todo se puede hacer desde aquí, desde el púlpito. Que hay personas incluso que cuando el pastor o la pastora o el invitado vino a predicar, muchas veces están tan distraídos, están resolviendo tantos problemas, sentados aquí en la casa, que la palabra de Dios entra por un oído y se le sale por otro, le pasa por encima. Pero yo quiero en este día llamarte a la reflexión profunda. Necesitamos este alimento. El pueblo de Israel, en una oportunidad, tuvo abandonado el pergamino, la palabra de Dios. La tenían llena de polvos. Los pergaminos, los rollos, se habían descuidado. Y la gente se había desconectado de la presencia de Dios. Se habían desconectado del consejo divino. Y al desconectarse del consejo divino, se habían vuelto a las fábulas. Se habían vuelto a la costumbre de los pueblos. A la costumbre de los amorreos, de los cananeos, de los fereceos. A la costumbre de la gente que anda sin Dios. Y en una oportunidad Dios toma a Esdras el sacerdote y al gobernador Nehemías y le habla. Y le dice que era tiempo de volverse a la palabra. Y la Biblia dice que convocaron al pueblo. El pueblo estaba allí frente a la fuente, a la puerta de la fuente, en el parque frente a la puerta, y allí levantaron un lugar alto. Y desde allí convocaron a todo el pueblo, y todo el pueblo estaba de pie, desde la mañana hasta la tarde, oyendo. Oiga lo que dice la Biblia. Y abrió pues Esdras el libro a los ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Esa es una cosa. El que tiene oído para oír, oiga, dijo Jesús. De la única manera que podemos aprender y crecer en la palabra es si podemos estar atento a la palabra de Dios. Entender que esta no es voz de hombres, que la palabra es voz de Dios. Y que esa palabra nos va a enriquecer. Esa palabra nos va a sacar del estancamiento. Esa palabra nos va a sacar de la mazmorra. Vamos a ser creyentes diferentes. Creyentes llenos de gozo. Creyentes llenos de sabiduría. Creyentes llenos de paz. Creyentes cuyos pasos son guiados por el Espíritu Santo. Creyentes que pueden activar la fe y practicar la fe y hacer oraciones de fe y bendecir a otro a través de la fe. Y además seremos creyentes prósperos. Y dice la Biblia, oiga bien claro, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén. Y eso es lo que yo quisiera, que en este día todo el pueblo pueda responder amén. Sí, vamos a regresar al texto sagrado, vamos a volver a lo que dice la Biblia, vamos a alimentarnos diariamente, vamos a tener disciplina. Ya no ignoremos más la palabra de Dios. Lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede liberar, lo único que nos puede hacer hombres y mujeres completamente libres, lo único que nos puede llevar al terreno de la prosperidad integral es la palabra. Dice, y bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos. Se humillaron y adoraron a Jehová inclinado a tierra. Damas y caballeros, la palabra nos enseña a reverenciar a Dios.
La palabra nos enseña a darle a Dios lo que Él merece, a prestarle atención. No hay una cosa más tremenda que el descuido espiritual. Cuando un creyente está en la iglesia, no está para ver de qué manera vino el hermano o la hermana que está a su lado vestido o cómo llegó. Eso no interesa. Lo que interesa es que yo hoy estoy en la casa de Dios y hoy yo voy a salir enriquecido de la casa de Dios. Hoy yo voy a salir con conocimiento nuevo de la casa de Dios. Hoy yo me voy a llevar una palabra que voy a transmitir y que voy a reproducir en un familiar, en un amigo, en una amiga, en un ser querido. Porque la casa de Dios es como un recinto universitario. Es como una escuela donde venimos a aprender. Pero no venimos a aprender malas costumbres. Al contrario, venimos a quitar la mala costumbre. Hay alguien que dijo que la Biblia mata, y es verdad. Mata los chismes, mata los celos, mata la contienda, mata la envidia, mata el pecado, mata la deshonestidad. Todas esas cosas las mata la palabra de Dios. Pero cada vez que la palabra de Dios arranca y mata una de esas cosas, usted y yo somos bendecidos, prosperados por el Señor. Por eso, damas y caballeros, estamos abriendo el libro, como lo hizo Esdras, a los ojos de ustedes, de ti, de ti, de ti, de usted. ¿Por qué? Porque si no abrimos el libro a los ojos de ustedes y ustedes no le prestan atención al pueblo, podemos estar seguros que aquí estamos perdiendo el tiempo. Que lo que usted invierte, el tiempo que invierte, la ofrenda que invierte, el diezmo que invierte, la primicia que invierte, todo va a ser en vano. ¿Sabe cuánto nosotros pagamos todos los años para poder tener un local y poder tener a un grupo de personas sentados recibiendo la palabra de Dios? Se gasta mucho dinero y la mayoría de ese dinero sale de tu esfuerzo, de tu trabajo. Vamos a aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra, porque los días son malos y es importante que nos volvamos a Dios, que volvamos a la palabra bendita de nuestro Dios. Y me sorprende la palabra que dice el profeta Isaías y el ejemplo que nos da para que nosotros podamos enlazarnos y quebrantarnos a la presencia de Dios a través de su palabra. Ejemplo que Dios nos da, nos establece para enlazar nuestra vida, amarrarnos con cuerdas de amor. Porque déjenme decirle, para poder estudiar este libro sagrado tenemos que enamorarnos de Dios y enamorarnos de su palabra. Sin amor nada se puede hacer. Todo lo que se hace sin amor fastidia, cansa. Pero lo que usted y yo hacemos por amor nos motiva, nos da alegría, nos da gozo. Lo hacemos voluntariamente, sentimos paz al hacerlo. Por eso yo le aconsejo a usted en ese día que salga enamorado del Señor, que salgamos de aquí enamorado de la palabra de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Por eso le estamos enseñando la palabra. Le estamos diciendo que es tiempo de volvernos, que es tiempo de romper con el descuido, que es tiempo de de romper con la negligencia, que es tiempo de enfocarnos y darle prioridad a lo que necesitamos darle prioridad. Y la palabra necesita prioridad. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿Y a quién se le hará entender doctrina? Hay una pregunta aquí. ¿A quién se le enseña ciencia? Y dice, a los detestados o a los arrancados de los pechos, queriendo hablar de los recién nacidos. A un recién nacido no le podemos enseñar ciencia.
A un recién nacido no le podemos enseñar doctrina. El recién nacido, el niño que está en pecho, lo único que necesita es la leche materna para crecer, desarrollarse. Pero usted y yo, que ya hemos dejado lo que era de niño y ya hemos madurado en mucho sentido. Entonces, a nosotros se nos está diciendo en el día de hoy que Dios desea que nos enamoremos de su palabra, que nos dejemos enlazar de su palabra, que nos dejemos quebrantar de su palabra. Mire lo que sigue diciendo la palabra. Dice, porque mandamiento tras mandamiento, mando sobre mando, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en lenguas extrañas hablaré este pueblo. Y dice la palabra de Dios, la palabra pues de Jehová le será mandato tras mandatos, y le será mando tras mando, renglón sobre renglón, línea tras línea, un poquito aquí, otro poquito allá, hasta que vengan y caigan de espalda. En otra palabra, hasta que pierdan su fuerza, hasta que entiendan que la única fuerza que debe imperar en su vida es la fuerza de Dios. Caigan de espalda. Y dice la Biblia, oigan bien claro, dice aquí la Biblia, caigan de espalda, sean quebrantados. Porque la palabra de Dios, una de las cosas que desea es quebrantar nuestras vidas, quebrantar nuestro orgullo, quebrantar nuestras debilidades, quebrantar nuestros corazones, hacer que nuestros corazones se vuelvan a Dios. Usted y yo tenemos que permitir que Dios nos quebrante, que quebrante nuestras vanidades, que quebrante nuestro orgullo, que quebrante nuestra obstinación, que quebrante nuestro descuido. Bendito sea el Señor. Y que nos dejemos enlazar. Y que seamos presos por la palabra de Dios. Damas y caballeros, ojalá que usted y yo en este día podamos regresar y podamos volvernos a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre será lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. La palabra de Dios cambiará nuestro pasado por un futuro glorioso. Nuestra muerte la convertirá en vida. El infierno que vivíamos lo convierte en gloria. La miseria que había la convierte en prosperidad. Y yo en este día te invito a que nos dejemos quebrantar, enlazar de la palabra bendita del Señor. Que nos caigamos en su presencia. Que nos dejemos enlazar de la palabra de Dios. Que comencemos a ser los prisioneros más bendecidos y orgulloso de esta tierra. Porque como Cristo rompió nuestra esclavitud del mundo, ahora somos prisioneros del Rey de Reyes y del Señor de Señores. En la próxima oportunidad seguiremos hablando de esta bendita palabra. Te invito a que inclines tu cabeza y hagamos una sencilla oración. Padre Santo, infinitamente gracias por tu gran amor, por tu gran misericordia. Permite que tu palabra, Señor, en ese día sea para nosotros una fuente de sabiduría, que nos llene del gozo que es la fortaleza de Dios, que produzca la paz que necesitamos para vivir en este mundo, que sea tú a través de tu palabra guiando nuestros pasos. Que tú aumente nuestra fe para que entendamos que tú eres un Dios grande y poderoso. Y que tú siempre estés enseñándonos el camino del éxito. Muchas gracias, Padre. Sana a los enfermos, liberta a los cautivos,
salva a los perdidos. Y a ti te damos toda la gloria, toda la honra, toda la pleitesía y toda la alabanza. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar atento a este bendito consejo de parte de Dios. Hasta pronto. Shalom. Shalom es paz.